Entonces, vean, tenemos la definición de emergencia y desastre. Una emergencia es un evento al cual se puede responder mediante el uso de recursos ya disponibles localmente, lo cual implica que no hay necesidad de solicitar asistencia externa. Entonces, una emergencia puede ser cualquier evento, pero que yo puedo responder en ese momento. Yo puedo ayudar a las personas heridas, por ejemplo, porque tengo los recursos disponibles localmente. Dice, bueno, el recurso disponible sería los centros de salud, los puestos de salud, los hospitales. Son un recurso disponible y puedo responder inmediatamente, ¿verdad? Solamente necesito llevar a los heridos a este centro asistencial y entonces no tengo que pedir ayuda externa. Cuando digo ayuda externa, me refiero a, por ejemplo, algún tipo de institución, algún tipo de ambulancia, algún tipo de ayuda extranjera, podríamos decirle así también, porque tenemos los recursos disponibles y podemos solucionar la emergencia en ese momento. Un desastre se caracteriza por impactos que superan las capacidades de quienes deben responder y desencadena una demanda de recursos que no se encuentran disponibles localmente. Por consiguiente, un evento es declarado como un desastre cuando se requiere de asistencia externa para hacer frente a sus impactos. Lo que les decía. Entonces, en un desastre ya no están esas capacidades para responder. Y entonces necesitamos recursos indispensables que probablemente en un centro de salud, en un puesto de salud o en la localidad en la que estoy no están disponibles. No los puedo adquirir o no están a la mano, no están en la tienda, no están en una farmacia, sino que pues yo requiero ayuda extra. ¿Como qué ayuda? Bueno, puedo necesitar un helicóptero, una lancha para trasladar a personas heridas, ejemplo. Por ejemplo, en inundaciones, ¿sí? Si yo no cuento con lanchas o con cualquier otro transporte para poder yo salir de esa comunidad, yo necesito algo más, a alguien más, ayuda de alguien más. ¿De quién? Del gobierno, de otros departamentos, de otro país incluso. ¿Se acuerdan que hace poco pasamos también por un huracán y entonces afectó a cierta población de nuestro país? Y desafortunadamente en el país y nuestro gobierno no garantizó ni tampoco brindó esa ayuda como tal de sacar a esas personas, pero personas extranjeras sí lo hicieron, ¿verdad? De otros países sí brindaron la ayuda, sí mandaron a personas para rescatar a quienes estaban en esa inundación y ese es un desastre entonces. Y ya vamos a ver más adelante qué tipos de desastres. Pero, por ejemplo, es cualquier evento que nosotros, que sobrepase nuestras capacidades de responder y de resolverlo. Por consiguiente, un evento es declarado como desastre cuando se requiere de asistencia externa. Un gobierno nacional declara un estado nacional de desastre o de calamidad pública como una forma de solicitar asistencia humanitaria internacional y el apoyo de la comunidad internacional para afrontar los impactos del desastre. Entonces, si se preguntaban por qué declaran estado de calamidad, porque no tenemos los recursos en el país, así de sencillo. No tenemos los recursos, no estamos en la capacidad de responder a un desastre o a determinada situación, entonces yo declaro estado de calamidad, los países cercanos se enteran y de alguna forma yo con este estado de calamidad estoy pidiendo asistencia humanitaria, es decir, estoy pidiendo ayuda de algunas personas, ¿sí? Puede ser de bomberos, de personal médico, de recurso humano en general, que sea internacional, de otras comunidades internacionales, para que entonces con recursos materiales, humanos o financieros, a mí me ayuden a sobrepasar ese desastre, ¿sí? Entonces veamos, chicos. Porque muchas veces escuchamos en las noticias es que declararon estado de calamidad. Sí, porque es un estado de calamidad.
Entonces ahora ya lo sabemos. Declaran estado de calamidad porque no contamos con los recursos, así de simple. En el país no tenemos los recursos ni humanos, ni materiales, ni financieros para afrontar ese desastre o ese evento. Tenemos 3 fases en un desastre. Cuando una ciudad o una región se ve afectada por una emergencia o un desastre, los primeros esfuerzos se concentran en hacerse cargo de los heridos, restaurar las líneas vitales y los servicios básicos. Posteriormente se trabaja en la restauración de los medios de sustento y la reconstrucción de las comunidades. Y entonces hablamos de 3 fases: respuesta, rehabilitación y recuperación. Y entonces la prioridad, en un caso de desastre, la prioridad es las personas heridas. ¿Sí? Y entonces el país tendría que contar con los recursos humanos, financieros y materiales para rescatar a esos heridos, para restaurar las líneas vitales, es decir, los tipos de comunicación, los servicios básicos, agua, electricidad. Tendríamos que estar en la capacidad de resolverlo, de trabajar rápidamente y entonces atender a los heridos. Tendríamos que. Dijimos entonces que hay 3 fases. La fase de la respuesta. En esta llevamos a cabo actividades como ¿qué? Como la búsqueda y rescate de heridos y afectados, la evaluación rápida de daños y necesidades, el suministro de primeros auxilios y posteriormente la apertura y la gestión de albergues temporales para quienes quedaron sin hogar y el suministro de asistencia humanitaria a quienes han sido afectados. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Bueno, hubo un huracán, un terremoto o algún tipo de desastre. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Buscar a heridos y afectados. Buscar, pero no solo buscar, así lo encontramos, no, rescatar. Entonces yo busco entre esa población a las personas heridas, a las personas afectadas, pero también las rescato. Y entonces, si ejemplo es un terremoto y quedaron debajo de varias estructuras, para rescatar yo necesito material especializado, maquinaria especializada. Entonces solo pongámonos a pensar, ¿será que en el país tenemos esa maquinaria especializada en caso de desastres? No lo tenemos. Pero entonces esto implicaría la fase de respuesta. Esto es lo que tendríamos que realizar. Entonces buscamos y rescatamos a las personas heridas. Evaluamos los daños. Ahí sí ya entraríamos, por ejemplo, a daños de las personas, ¿sí? Es decir, qué daños sufrieron, cuáles son sus necesidades en este momento y si necesitan primeros auxilios. Y entonces no hablamos de qué daños tuvo la estructura, se cayó un edificio, se cayó un monumento, algo. Algo de estructura no estamos hablando. Estamos hablando de las personas heridas. Yo busco, los rescato, veo qué daños tuvieron, cómo están, ¿sí? Si tienen, están conscientes, si tienen sus signos vitales estables, qué necesidades tienen ahorita. Si tiene una hemorragia, ¿qué necesita ahorita? Bueno, necesita asistencia médica. Si está asustado y tiene una crisis de ansiedad, ¿qué necesita? Bueno, necesito calmarlo, necesito darle un poco de agua, necesito hablar con esa persona. Yo evalúo cuáles son sus necesidades y si es necesario, yo doy primeros auxilios. Y entonces es un trabajo interdisciplinar, porque no solamente me encargo yo, sino el resto de personas, el resto de equipo. Y entonces, para este tipo de desastres tendríamos que tener también un equipo establecido, ¿verdad? De personas que van a actuar en determinado momento en caso de desastres. Y entonces tendríamos que evaluar la situación, el estado de los pacientes. Y como yo tengo un equipo de diferentes disciplinas que tienen ya funciones establecidas, bueno, otras personas en lo que yo atiendo a los pacientes, en lo que estabilizamos a los pacientes,
gestionan albergues temporales para esas personas que han quedado sin hogar por el tipo de desastre que haya pasado. Y que en este albergue también exista asistencia humanitaria. Quiere decir que debe haber una cantidad de personas para diferentes funciones. Y entonces hay un grupo de personas que están buscando y rescatando a los heridos, otro grupo de personas que está brindando primeros auxilios, otro grupo que va a gestionar los albergues y otro grupo que en los albergues va a brindar también ayuda humanitaria, asistencia humanitaria. Eso comprende la fase de respuesta. La fase de rehabilitación. En esta se restablecen los servicios básicos y las líneas vitales, incluso de forma temporal, incluyendo la red vial y otras instalaciones esenciales, incluyendo puentes, aeropuertos, puertos y pistas de aterrizaje para helicópteros. En esta fase o etapa implica entonces que hay que restablecer esos servicios básicos: agua, electricidad, el acceso al alimento, por ejemplo. Entonces desde ahí vamos mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el huracán que hubo en el país, fueron habilitados albergues, probablemente. Pero no se fue a rescatar a las personas y se las llevaron al albergue. Y si ustedes vieron fotografías, habían personas que estaban sobre el techo de sus casas. Y entonces ahí buscaban la manera de tener alimento. Incluso personas del gobierno solamente llevaron esas bolsas, las dejaron tiradas con alimentos. Entonces no estamos cumpliendo ni siquiera con la primera fase. Y la fase de rehabilitación, que implica restablecer los servicios básicos, restablecer las líneas vitales, ejemplo, que las personas tengan un tipo de comunicación, que si tienen familiares en otros departamentos puedan comunicarse, pedir ayuda, pedir albergue. Y si por alguna razón hay alguna dificultad, algún bloqueo en la carretera, en los puentes, tendríamos que restablecerlos, buscar la manera de que exista ese acceso. ¿Por qué? Porque entonces otras personas de otros departamentos o de otros lugares o incluso de otros países pueden tener el acceso y llegar a ayudar. Pero si ni siquiera hay paso en las carreteras, si no hay, por ejemplo, una pista de aterrizaje, si no hay algo disponible para que llegue esa ayuda, no va a llegar. Y si mucho menos nuestro gobierno hace algo y tampoco nosotros como compatriotas, pues mucho menos van a recibir esa ayuda. La fase de recuperación. En esta se llevan a cabo los esfuerzos de reconstrucción en base a una evaluación más detallada de los daños y del grado de destrucción de la infraestructura. Además, se realizan esfuerzos para restaurar los medios de vida de aquellas personas que han sido afectadas. Hasta en esta fase, tuvimos que haber cumplido esas dos fases anteriores para llegar a esta fase. Y en esta fase, entonces sí, ya podemos evaluar cuál es el daño de la infraestructura, cuántas casas quedaron soterradas, cuántos edificios cayeron, qué daños tuvieron en las infraestructuras, ¿sí? Y luego entonces ya se planifica, se gestiona, se busca el recurso humano, material y económico para poder restablecer y restaurar ese medio de vida de las personas. Y si yo tengo esos recursos, puedo garantizar entonces que las personas, por ejemplo, puedan volver a empezar, puedan volver a tener un hogar, un lugar donde vivir, donde tener a su familia, pero que también les garanticemos que en el lugar en el que se vayan a establecer puedan, por ejemplo, encontrar un trabajo o puedan sembrar sus alimentos. Todo eso implica, porque recuerden que en un desastre
o antes de un desastre, las personas ya tienen una vida, ya trabajan, ya tienen un hogar, ya tienen su medio de subsistencia. Cuando hay un desastre, todo eso se termina. Y especialmente si es una inundación o un huracán, y entonces no hay posibilidad de volver a la normalidad, después de mucho tiempo. Y entonces, ¿cómo van a sobrevivir esas personas? ¿Cómo se van a alimentar? ¿De qué van a trabajar? ¿Dónde van a dormir? Todo eso hay que analizarlo. Y entonces, solo pregúntense, o ustedes mismos respóndanse. El gobierno, o más bien el país, garantizó la ayuda y cumplió con estas 3 fases a las personas afectadas por el huracán. Solo usted respóndase. Bueno, desastres en Guatemala. Guatemala, por su ubicación geográfica y características geológicas, es un país que está sujeto a amenazas naturales de tipo geológico, como los terremotos, erupciones volcánicas, derrumbes, deslizamientos de tierras, y las de tipo climático, como huracanes que producen inundaciones, derrumbes y deslaves. Así como también en una pequeña parte de Guatemala se sufre de sequías. Y entonces, por nuestra ubicación geográfica en el planeta, en el lugar en el que estamos establecidos, estamos predispuestos a muchas amenazas naturales. Aparte de los riesgos que tenemos, tampoco nosotros nos ayudamos, ¿sí? No cuidamos el medio ambiente, talamos los árboles, contaminamos el ambiente. Las fábricas contaminan el ambiente con diversos gases y sustancias. Nosotros no tiramos la basura en su lugar, tapamos los drenajes y luego nos quejamos de que se inundan las calles. Es una responsabilidad compartida aquí. Entonces, no solo es porque estamos ubicados específicamente aquí, sino también cómo hemos actuado a lo largo de los años. ¿Qué desastres son más frecuentes en Guatemala? Los sismos. Tiene la particularidad que lo atraviesan 3 placas tectónicas. La placa norteamericana, la placa caribeña y la placa de Cocos, que es la más pequeña de las 3 y que viene del Océano Pacífico. Y choca contra la caribeña, provocando un efecto especial conocido como el nombre de subducción. ¿Sí? Es el choque que existe entre esas 2 placas, la de Cocos y la caribeña. Este efecto consiste en que una placa tectónica se mete por debajo de otra con un determinado ángulo, profundizándose hasta alcanzar su punto de fusión, generando movimientos sísmicos y actividad volcánica. Y entonces recordemos que Guatemala es un país altamente sísmico. ¿Y por qué es altamente sísmico? Bueno, ya aprendimos que hay 3 placas tectónicas y que eso facilita que existan estos sismos en cualquier momento. Y creo que en cierta parte estamos acostumbrados a que en cualquier momento puede existir un sismo. Vulcanismo. Es algo muy asociado a la actividad propia de subducción. Y basta ver la línea de volcanes que se manifiesta físicamente en la parte sur de Guatemala, línea en que se puede comparar con el alineamiento subterráneo, en donde la placa de Cocos se funde dentro de la corteza terrestre. Y entonces, en donde está la placa de Cocos, también hay ciertos volcanes localizados ahí. Y que por lo tanto, por cualquier movimiento, ya dijimos por cualquier sismo, este puede provocar una erupción volcánica. En el territorio del país existen 324 focos eruptivos, de los cuales 32 son definidos y aceptados como volcanes, y 4 de estos están clasificados como activos. ¿Cuáles son los volcanes activos? El Tacaná, que se encuentra en la frontera de Guatemala con México. La última vez que tuvo actividad fue en el año 1986. El Santa María y Santiaguito, que está en Quetzaltenango. En 1902 hizo una tremenda erupción ocasionando miles de muertes. Y como consecuencia de esta, 20 años más tarde se formó el Santiaguito, el cual se encuentra muy activo. Actualmente todos se encuentran activos, ¿verdad? Todos tienen una
tienen expulsión de gases, tienen expulsión, perdón, de alguna sustancia. A finales de la década de los 80 fue necesario trasladar la ciudad de El Palmar a otro lugar fuera del alcance del volcán, por la exposición que existía. El volcán de fuego, que entonces a este volcán desde la Avenida de los Españoles se le han registrado 60 erupciones volcánicas. Provoca lahares al igual que el Santiaguito, el Pacaya y otros volcanes que pueden ser catalogados como peligrosos, como el Atitlán, el Tolimán, el Tecuamburro y el de Agua. Entonces, vean, aquí vemos de cierta forma la explicación, ¿sí? El magma recibe presión y busca una salida hacia arriba. ¿Por qué recibe presión? Bueno, porque ya dijimos que si hay una placa tectónica va a existir cierto entrelace entre esas placas, va a generar movimientos, lo que genera la presión. Entonces el magma busca una salida, ¿sí? Va a buscar una salida. Entonces aquí vemos como tal, por ejemplo, las partes, ¿sí? Caldera principal, la corteza sólida, corteza terrestre, el magma, cono, cráter secundario, cráter principal, y entonces puede que provocar ceniza volcánica, bombas volcánicas en determinado momento, ríos de lava. Flujo de lodo. Es otro de los desastres, ¿verdad? El lahar son grandes correntadas que se producen cuando el agua de lluvia encuentra en las quebradas que bajan de los volcanes activos. Ceniza y material volcánico en grandes cantidades, provocando una mezcla de agua y ceniza que pueden ser caliente o fría y que baja a gran velocidad por los cauces del río. Entonces, ¿qué es un lahar? Bueno, es la mezcla de agua, de la lluvia, ¿verdad? Más ceniza y material volcánico, que ya vimos anteriormente que otro tipo de material. Y entonces se mezcla, puede ser caliente o fría, baja a gran velocidad. Eso es un lahar. Flujo de lodo y debris son grandes correntadas que bajan de quebradas que están en las montañas hacia los ríos y que llevan grandes cantidades de suelo, material orgánico y rocas. ¿Sí? Es el lodo que conocemos normalmente. Lleva rocas, algún otro tipo de material, algún tipo de material en el suelo, ¿sí? Y entonces esa causa, recordemos, de la lluvia. Flujo de lodos son correntadas que llevan exclusivamente agua y tierra, sin rocas. Las zonas de riesgo se localizan cerca de los volcanes activos. Ese es el lodo, ¿verdad? Todos conocemos el lodo. Es una mezcla de agua y tierra. No tiene rocas, solamente es agua y tierra. También hay desastres hidrometeorológicos, como los huracanes. Son manifestaciones violentas del clima y cuyos síntomas son lluvias intensas con vientos fuertes y posteriormente problemas de precipitación lenta. Se forman cuando una masa de aire caliente proveniente del océano se mezcla con una corriente fría proveniente del Polo Norte. Eso es un huracán. ¿Sí? ¿Cómo se forma? Bueno, es una masa de aire caliente que viene del océano. Pero también hay una corriente fría que viene del Polo Norte. Y entonces va a generar lluvias, vientos fuertes, y que por lo tanto en determinado momento puede causar inundaciones. Se dan como consecuencia de la precipitación en forma acelerada y constante sobre las montañas, lo que ocasiona una evacuación excesiva de agua en las partes bajas de las cuencas de los ríos. Y cuando estos no se dan abasto, el agua se desborda y ocasiona las inundaciones que todos los años se dan en Guatemala, principalmente en la costa sur. Entonces, a causa de las lluvias, ya dijimos. Pero no solo a causa de las lluvias o, por ejemplo, de la estructura de las montañas, sino, ya dijimos, por actitudes y conductas que hemos tenido nosotros como habitantes, ¿sí?
Y entonces el ejemplo es aquí en Xela, y no es porque exista gran cantidad de montañas y que digamos que es por culpa de las montañas, porque es una ciudad. Y entonces ahí sí tenemos responsabilidad, ¿verdad? Si nosotros mismos tapamos los drenajes y tiramos la basura en la calle, evidentemente van a existir estas inundaciones. Sequías. La no presencia de lluvia por un tiempo largo produce disminución del agua superficial y subterránea, apreciándose un descenso brusco de los nacimientos de agua y disminución del caudal de los ríos. En Guatemala, en los últimos años, se han incrementado los meses de sequía, precisamente en el oriente del país. ¿Por qué? Por los cambios climáticos. ¿Y por qué se dan los cambios climáticos? Por las conductas que como humanos hemos tenido. ¿Sí? Entonces se nos olvida que todos esos recursos naturales como los árboles, los ríos, cualquier recurso natural, son indispensables para mantener vivo al planeta, al país. Y por los cambios climáticos también entonces no ha habido presencia de lluvia por un largo tiempo. Y aparte de eso, pues hay un calor lo que hace entonces que disminuya el agua, tanto en la superficie como la que está dentro de la tierra, ¿sí? Todo eso lo absorbe. Y por eso se da la sequía, ¿sí? Ahí, como tal, una pérdida de cosechas, dificultad para conseguir algún tipo de agua también. Bueno, ¿qué criterios influyen en los desastres? Es decir, qué cosas que como humanos hemos hecho nos han predispuesto a estar en un desastre natural. La deforestación. Es la extirpación o daño de la vegetación en una región predominantemente cubierta de árboles. La deforestación es una amenaza de inicio lento que puede contribuir a desastres causados por inundaciones, deslizamientos de tierra y sequía. La deforestación alcanza proporciones críticas cuando se extirpan o dañan grandes áreas de vegetación, perjudicando las propiedades protectoras y regenerativas de la tierra. El rápido avance de la deforestación en algunas partes del sector estudiado sirve de impulso al aumento anual de desastres de inundaciones en estas áreas. La tala de árboles no solo nos quita oxígeno, primero, sino que también es más fácil que exista una inundación, un deslizamiento de tierra o sequía. ¿Por qué? Porque de cierta forma entonces los árboles absorben cierta cantidad de agua y también son un tipo bloqueo para evitar esos deslizamientos de tierra. Y si no existen, es mucho más fácil que se dé. Es mucho más fácil que se den este tipo de desastres, ¿sí? Entonces es una de las causas por las que estamos más expuestos a desastres. Infestación de plagas. La pérdida de alimentos a causa de las plagas a nivel mundial son enormes. Se estima que un 35% de la producción del cultivo mundial se pierde a pesar de los pesticidas y otros programas de control. Las plagas principales son los insectos, enfermedades y malezas. Las pérdidas causadas por pájaros y mamíferos son bajas en comparación a las primeras. Cuando se agregan las pérdidas posteriores a la cosecha, a las pérdidas de los cultivos. El total llega a una pérdida de casi el 45% de toda la producción alimenticia. Es uno de los problemas también que se dan, ¿verdad? Y entonces hay una pérdida exagerada de alimentos. Y si ponemos de ejemplo, bueno, el maíz, por este tipo de plagas, insectos, enfermedades, que también han sido causados en determinado momento por los cambios que han existido. No solo a nivel nacional, sino hablamos de, por ejemplo, cambios del planeta en sí, de ciertos procesos, de cambios climáticos,
De cierta forma estamos eliminando ciertas barreras a ciertas enfermedades, a ciertas plagas. Y por eso entonces hay grandes pérdidas. Una plaga se puede definir como un animal o planta que causa daño o perjuicio a la gente, a sus animales, cosechas o posesiones. Las plagas de mayor importancia en este estudio son aquellas que conducen a la pérdida de la producción o calidad de los cultivos, lo que resulta en pérdida de ganancias para el agricultor y reducción de reservas para subsistencia o exportación. Entonces les decía, las plagas, aparte de que ya pueden ingresar como tal al país y a las diferentes cosechas, a los animales y a cualquier tipo de posesión, hay pérdidas grandes en la producción. Y no solo en la producción, sino en la calidad, porque puede que salgan algunos cultivos, alguna cosecha, pero no como tal tienen la calidad que debería. Y entonces hay pérdida de ganancia para el agricultor, pero también tiene pérdida para su subsistencia, porque recordemos que la mayoría sí cultiva y de eso se alimenta y algunos lo exportan, si es un medio de subsistencia. Epidemias. Las epidemias o enfermedades infecciosas presentan una enorme amenaza a las poblaciones de los países en desarrollo. Una epidemia se define como la manifestación de una enfermedad conocida o que se sospeche ser infecciosa o de origen parasitario, que es usualmente diseminada o inesperada. Esa es una epidemia. Es una enfermedad conocida y entonces sospechamos que es infecciosa, que puede transmitirse, que es parasitaria, que puede ser diseminada o que ni siquiera podemos esperar que suceda. Evolucionan rápidamente y entonces es indispensable que la respuesta sea rápida para evitar daños graves, porque son peligrosas. Y al mismo tiempo acompañan o intensifican la miseria acarreada por otros desastres. Entonces imagínense, si tenemos algún tipo de epidemia y aparte los desastres naturales que ya hablamos, genera graves problemas, no solo a nivel económico, sino a nivel de salud, a nivel de las personas. Y bueno, les decía entonces que tenemos que ver el plan de emergencia familiar y comunitario.
Puede que ahorita no tenga algunos riesgos, pero posteriormente pueden llegar a formarse estos riesgos. Y entonces yo voy a ir actualizando. Ahorita ya tengo más riesgos porque, por ejemplo, hay más contaminación o talaron árboles. Entonces hay mucho más riesgos de los que tenía, ejemplo, hace 2 meses. ¿Sí? Bueno, hay algunos objetivos específicos. Sí, ya vimos cuáles eran. Ya vimos cuáles eran los objetivos generales. Ahora los objetivos específicos. Que los miembros de la familia sepan qué hacer antes, durante y después de un desastre, a través del conocimiento de las medidas básicas de preparación y autoprotección. Entonces nos permite a cada uno de los miembros de la familia para que sepan qué hacer antes, durante y después, ya lo dijimos. Pero también conocer las medidas básicas de preparación y de protegernos a nosotros mismos. Perdonen chicos por el ruido. Conocer cuán seguro es su hogar y sus alrededores. Entonces también nos permite, el plan de emergencia también nos permite eso. Conocer si es seguro mi hogar y alrededor también es seguro o qué riesgos hay. O qué acciones tengo que llevar a cabo para corregir o mejorar esas condiciones de seguridad. También creo una cultura de prevención dentro de mi familia. Y fortalezco la unión de los integrantes, porque ya dijimos, elaboramos y hay algo importante que mencionar, este plan se elabora en conjunto. Entonces no solo lo hace una persona, sino que todos los miembros de la familia lo hacen y participan también. ¿Qué pasos conlleva el plan de emergencia familiar? Hay que crear un documento en hojas o en un cartel con estos pasos que vamos a ir viendo. Y entonces, por ejemplo, la primera parte de nuestro cartel o de nuestro plan implica información general. En un folder, en un sobre, cartulina o archivo, coloca la información primaria, como que la dirección de la vivienda, la dirección exacta, el número de teléfono de la casa, si es que hubiera, los apellidos y nombres y edades de la familia, de cada uno de los miembros. Si hay 10 miembros, bueno, los apellidos, nombres y edad de cada uno de ellos. Y la fecha de elaboración del plan de emergencia. ¿Verdad? ¿Cuándo están realizando ese plan de emergencia? Eso iría en la primera hoja. Si usted lo hace en Word o si lo hacen en Word o en una hoja así a mano, no importa. Entonces van colocando estos datos en la primera parte. Y entonces ya dijimos, coloca la dirección, el teléfono, la familia, ¿verdad? Los apellidos, la fecha de elaboración. Y dijimos los integrantes de la familia, el nombre completo, la edad. ¿Qué más implica o qué más lleva? Los riesgos. Y entonces, desde el primer momento, la familia y cada uno de los integrantes participa en este proceso de la elaboración. Y entonces, por ejemplo, no es un plan que el gobierno le dé a usted, ¿sí? Sí le da los requisitos, sí le da el material para elaborarlo. Me refiero a elaborar el material de conocimiento informativo, que es lo que estamos viendo ahorita. Y entonces ahí nos indica qué cosas tiene que llevar, qué cosas tengo que preparar, pero como tal el gobierno no me lo va a dar a mí. Entonces yo como familia, yo tengo que crearlo. En caso de cualquier desastre, porque en cualquier momento puede pasar. ¿Sí? En los riesgos entonces se determina a los miembros vulnerables. Es decir, si alguno de los miembros de la familia tiene alguna enfermedad, tiene alguna discapacidad o quienes de esa familia tienen más riesgo. Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Pero también evaluamos cuáles son las zonas peligrosas de la casa en caso de desastres y los alrededores. Entonces, dentro de mi casa, ¿qué cosas son peligrosas? Ah, bueno, hay un poste de luz cerca de la casa, puede ser un riesgo. Un árbol cerca de la casa puede ser un riesgo. Y dentro de mi casa como tal, bueno, la casa tiene 2 niveles, puede ser un riesgo.
Todo eso lo voy evaluando, vamos evaluando más bien porque es en familia. Entonces evaluamos primero, qué personas o qué miembros de la familia son más vulnerables o con más riesgo y también qué zonas son peligrosas en la casa. Busco información sobre los desastres ocurridos en la comunidad, al menos los últimos 40, 50 años y cuáles fueron los daños ocasionados. Entonces yo en mi comunidad investigo cuáles serán los desastres más frecuentes, qué desastres se dan más. Entonces, por ejemplo, bueno, hay derrumbes porque es una zona montañosa, ese es uno de los riesgos, uno de los desastres. ¿Y qué daños ocasionó? Bueno, quedaron varias viviendas soterradas, se bloqueó el paso vial, por ejemplo. Todo eso lo tengo que ir colocando. Evaluar el tipo de construcción de la casa, porque recuerden que todo esto también determina la afectación que va a haber, ¿sí? Si por ejemplo es de bloque, es mucho menos probable que se caiga fácilmente, ejemplo. A diferencia que si es de madera o si es de lámina o de adobe, es mucho más fácil que pueda caerse. Puede haber daños en la estructura. Entonces evaluamos eso también, de qué tipo de construcción es la casa, de qué material. ¿Cómo está distribuida la casa? ¿Sí? ¿Cuántos cuartos? La sala, el comedor. Es decir, podríamos hacer un croquis. Un croquis es un tipo mapa. Realmente es un mapa. Entonces, que nos guía. Y entonces en el croquis colocamos o dibujamos más bien la casa y dónde se encuentra cada ambiente, dónde se encuentra la sala, el comedor, la cocina, los baños, todo eso. Inventario de los muebles y objetos importantes de la casa. Igual, qué muebles, qué objetos hay dentro de los sillones, las mesas, las libreras, accesorios, equipos de sonido, televisiones, todo lo que esté dentro de la casa yo debo inventariarlo. Debo realizarlo en un inventario. Entonces yo coloco cuántos sillones, cuántas mesas, cuántas libreras. Así lo voy colocando. Lo que decíamos. Y entonces también cada integrante de la familia va a recorrer la vivienda para definir qué cosas hay en riesgo. ¿Sí? Más bien, qué riesgos hay, pero también en qué condiciones se encuentra. Si, por ejemplo, en el baño, bueno, ya hay una rajadura, ¿verdad? Una fisura ahí en la pared, puede ser un riesgo, ¿verdad? Entonces yo estoy viendo en qué condiciones está, hay alguna fisura en la pared, hay por ejemplo, alguna puerta que no esté bien colocada, alguna ventana, algún vidrio, algún objeto que pueda ponerme a mí en riesgo. Entonces cada integrante de la familia va a ir evaluando, va a ir viendo las condiciones. Entonces yo, por ejemplo, soy el jefe de la familia, yo le digo, bueno, los niños chiquitos van a evaluar los lugares menos peligrosos, el patio, sus habitaciones, todo eso. Y entonces a cada uno yo le establezco un lugar específico para que evalúe, para que vea qué riesgos hay, en qué condiciones se encuentra. Y entonces vemos condiciones estructurales. Lo que decía, si hay madera en mal estado, si hay alguna columna fracturada, si hay fisuras en las paredes, si hay ventanas quebradas, paredes rajadas, si en los corredores hay alguna obstaculización, si por ejemplo hay macetas, hay sillas, hay muebles en el camino. También tengo que visualizar eso. En las instalaciones eléctricas, las lámparas, los electrodomésticos, el aire acondicionado, el estado de la luz, los tableros. Instalaciones para gas, observar dónde se encuentran ubicados y en qué estado están. Igual, ¿están dentro de la habitación o están fuera de la habitación? Reviso los cilindros de gas, como tal tiene una tipo manguera, entonces yo evalúo también cómo se encuentra. Los pilotos de la estufa, es decir, donde se encienden, el calentador de agua, la secadora de ropa, tubería, todo. Si me puede a mí predisponer a algún riesgo. Instalaciones para agua, revisar las tuberías, los sanitarios, lavamanos, tinacos, cisternas. Instalaciones sanitarias, dónde se encuentran ubicadas, en qué estados están, los drenajes, alcantarillas, desagües.
Y entonces vamos indicando qué riesgos hay, ¿sí? Ya dijimos, cada integrante recorre la casa para identificar los riesgos. Y entonces reconocemos las condiciones de la estructura a todo nivel, no solamente las habitaciones, sino las instalaciones eléctricas, de gas, las instalaciones sanitarias. Y entonces ya dijimos, bueno, aquí hay un ejemplo. Casa de Valentín, dice. Esta es la casa. Entonces ya dijimos, vemos los riesgos que hay a nivel familiar y en mi hogar, pero también qué riesgos hay alrededor o cómo está la estructura. O si, por ejemplo, yo necesito ayuda, ¿a quién acudo? Ah, bueno, entonces está mi casa aquí y vean que a una cuadra está la Cruz Roja. Por el contrario, la casa de Leonor se encuentra hasta acá y tiene que caminar 2 cuadras hasta llegar a la Cruz Roja. Entonces todo eso lo voy evaluando, ¿sí? ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué tan cercano está a mí la atención que requiero? Todo eso debo conocerlo. ¿Qué más hacemos? Bueno, ustedes, o más bien, la familia lo puede realizar mediante una tabla y entonces vamos definiendo, ¿verdad? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué riesgos sobre la vivienda y sobre la familia? Y entonces si hay, por ejemplo, una fisura a nivel de la pared, bueno, en relación a la casa puede caerse la pared. Y en relación a la familia, ¿qué puede hacer? Bueno, que las personas queden debajo de esa pared. Entonces yo voy identificando. El impacto. ¿Qué impacto va a tener? Va a tener un impacto alto, medio o bajo. ¿Sí? ¿Qué tan fuerte es el riesgo? La probabilidad. ¿Qué tan probable es que ocurra? Si, por ejemplo, hay una fisura en una pared, ¿qué tan probable es que se caiga? Depende también de la estructura. Ya dijimos de qué material esté hecha la casa. Acciones a tomar para prevenir. ¿Qué acciones vamos a hacer para minimizar el riesgo? Acciones en caso de emergencia. ¿Qué voy a hacer cuando ya esté sucediendo el desastre o emergencia? Escenarios. La planificación de escenarios busca detallar posibles o futuras acciones. Entonces es un tipo simulacro. ¿Sí? Yo planifico escenarios, yo digo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hay una inundación y pasa esto y esto y esto? Y digo, ¿qué voy a hacer en esos casos? O si es un sismo, ¿qué voy a hacer en esos casos? Yo planifico escenarios. Y entonces, ya dijimos, conozco la construcción de mi hogar, conozco el material, qué impacto va a tener mi casa en caso de esos desastres, qué voy a hacer inmediatamente y después del evento. ¿Qué responsabilidad va a tener cada miembro de la familia? ¿Qué recursos necesarios debo tener en caso de esos desastres? Y más adelante vamos a ver la mochila de las 72 horas, creo que es. Y entonces ahí debo tener yo recursos. Recursos que permitan mi subsistencia, pero también algo que me garantice algo legal, por ejemplo, documentos importantes. Y ya vamos a ver más adelante qué materiales van dentro de ello. Entonces, ¿qué recursos necesarios? Bueno, necesito dinero en efectivo, ¿sí? En caso de algún desastre, bueno, yo tengo que tener dinero guardado para cualquier tipo de desastre, que sea en efectivo, ¿verdad? Que sea de fácil manejo, documentos importantes, algún medicamento, alimentos, agua, otras mudas de ropa. Entonces ya es lo que veíamos, ¿verdad? Mapa de rutas alternas, evacuación y lugares seguros. Lo que les decía, realizamos un croquis o un mapa de la vivienda. Y entonces en nuestro croquis tenemos los diferentes lugares. La cocina, los baños, los cuartos, todo lo voy identificando. Y también identifico qué lugares de la casa son seguros. Adentro y afuera, ¿sí? ¿Qué lugares son seguros dentro de mi casa y qué lugares son seguros fuera de mi casa? Y que puedo utilizar yo en caso de emergencias. ¿Qué más incluyo? Bueno, voy a realizar, voy a colorear, ejemplo, y voy a utilizar colores para establecer ciertos lugares específicos. Y entonces en color rojo voy a colocar las puertas, ventanas, gradas, baños, muebles grandes y cualquier objeto que obstruya o dañe a alguien. ¿Sí? Entonces yo puedo colorear.
Yo ya hice mi croquis, ya ubiqué dónde está el baño, dónde está la cocina, así como está mi casa, solo que en un dibujo. Y entonces yo voy a colorear. Y de color rojo entonces voy a poner cualquier objeto que obstruya mi camino o que pueda dañar a alguien de mi familia. Las puertas, las ventanas, las gradas, muebles grandes, macetas, lámparas, todo lo que obstaculice mi paso. En color amarillo, el lugar donde debe permanecer la familia durante el desastre. Si yo debo establecer un lugar seguro dentro de mi casa y fuera también. Entonces establezco dónde va a estar mi familia y si la familia o cada uno está en diferentes lugares de la casa, en dónde nos vamos a ubicar, dónde vamos a unirnos y que sea un lugar seguro. Voy a pintarlo de color amarillo. En color verde, las posibles rutas de evacuación. Entonces, si hay varios pasillos en la casa, bueno, yo voy a pintar de color verde por donde sí puedo pasar, por donde no hay obstaculización ni tampoco riesgos. Y en color blanco, punto de reunión en caso de perderse o separarse, lo que les decía. Entonces, si por alguna razón están en diferentes lugares o nos perdemos o por asustarse se esconden y entonces pierde al resto de la familia, ¿dónde nos vamos a ubicar? O sea, si yo me pierdo de mi familia, ¿dónde ya establecimos que voy a llegar si yo me pierdo? Voy a pintarlo o voy a dejarlo de color blanco. Y entonces, como hablamos de afuera también, vamos a incluir dónde hay un centro de acopio, dónde hay albergues, los números de emergencia. Eso voy a incluir. Y entonces defino las rutas más seguras. Para establecer las rutas de evacuación, defino las rutas más seguras, que sean sencillas, de fácil acceso, que no me presenten ningún riesgo. También necesito medir el tiempo que necesita cada miembro de la familia, tomando en cuenta sus capacidades, su edad. Entonces yo debo pensar también cuánto tiempo le lleva a mi abuelito llegar hasta ese punto, a un niño, a mi hermanito, a mis papás, según las capacidades que tenga. Cuánto tiempo se toma desde donde está hasta llegar al punto seguro. Y entonces ya establecemos una ruta de evacuación más segura, que sea rápida y sencilla. Y entonces, como lo estamos haciendo en familia, todos deben conocer esa ruta. Y debemos realizar simulacros, debemos realizar esos ejercicios. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasaría si tú estás en la habitación, si tú estás en la cocina y así? Y entonces todos seguimos la ruta de evacuación y llegamos al punto seguro. Así, algo así, vean. El punto de reunión, ¿se acuerdan que era blanco? Solamente que aquí está verde. Pero vean. Entonces, amenazas, rojo. Amenazas. Por ejemplo, esta es una carretera y entonces obviamente hay amenazas porque pueden pasar los carros. Y entonces no es una ruta de evacuación segura. Por ejemplo, ¿hay algún otro riesgo aquí? ¿Hay algo que nos obstaculiza? No es seguro. Amenazas. Ruta de evacuación, ya les decía, de color verde. Yo voy guiando dónde puedo pasar. ¿Sí? Si yo estoy aquí, si esta es mi casa y debo llegar a la calle, pero por ejemplo aquí hay postes, hay algún tipo de obstáculo, no puedo pasar como tal por aquí. Entonces yo tengo que establecer mi ruta de evacuación y entonces la guío. Yo coloco la guía hasta donde tengo que llegar, que es un punto seguro. Y si en dado caso yo me pierdo, ¿verdad? Si me pierdo de mis familiares, si por ejemplo me asusté o salí muy tarde y no salí con todo, con el resto de mi familia, bueno, entonces yo necesito llegar a este punto. Y aquí ya establecimos que es nuestro punto seguro y aquí nos vamos a reunir si nos perdemos o si no salimos al mismo tiempo, por ejemplo. Ese es un ejemplo, ¿verdad? No depende también de la estructura de la casa. Sí, si es pequeña o si es grande, depende de todo eso, de los riesgos también, de los riesgos dentro de la casa y de los riesgos fuera de. Comunicación y sistema de alarma. Establezca cuál será la forma de comunicarse entre miembros de la familia. Se sugiere sea por medio de mensajes cortos, claros y sencillos, que sean comprendidos por cualquier miembro de la familia, de la vivienda. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar yo? Si, por ejemplo, no hay señal de teléfono,
No puedo llamarlo, no puedo enviarle mensajes, no tengo nada. ¿Qué voy a utilizar? Bueno, puedo buscar o puedo comprar un tipo de radio que pueda utilizar, de acuerdo. Pero si en dado caso no tengo nada, no tengo un radio, no tengo teléfono, ¿cómo me comunico? Y como estamos en la misma casa, puedo utilizar el medio verbal. Pero entonces no me voy a poner a platicar con mi paciente, perdón, con la familia o con cada miembro de la familia, sino que entonces yo establezco mensajes cortos, claros y sencillos. Por ejemplo, al presentarse una situación de emergencia, si no se encuentran presentes los responsables, como el padre, la madre o ninguno se encuentra, la persona mayor de edad llamará por teléfono a los responsables. Y también cuerpos de socorro si es necesario, ¿verdad? Depende del tipo de desastre. Entonces, si no están ellos en casa, los llama primero. El sistema de alerta debe definirse. Es la forma de avisar a los miembros de la familia que es momento de evacuar. Y entonces, por ejemplo, yo establezco por colores. Si yo digo rojo es porque todos tenemos que salir y porque hay un riesgo. O por ejemplo, tengo una alarma o tengo un timbre en casa o algún objeto. Entonces, cuando yo toque este objeto, cuando yo toque el timbre, por ejemplo, 5 veces, es porque tenemos que salir y hay algún riesgo. Es un ejemplo, ¿verdad? Establecemos cuál es la alerta, cómo nos comunicamos, ¿sí? Que no implique siempre un aparato tecnológico. Puede ser algo simple como un golpe fuerte de un sartén con una cuchara, el sonido de un gorgorito, de una campana, o en último caso, un grito, cuando se presenta alguna situación que amerite evacuar inmediatamente. Y entonces deben ser escuchados en toda la vivienda. Si es una casa grande, vamos a decirle a los miembros de la familia que vayan a diferentes puntos de la casa. Una persona utiliza este sonido de alarma y debemos evaluar si se escucha o no, ¿verdad? Responsabilidades. Cada miembro de la familia debe tener una actividad antes, durante y después de la emergencia. Y entonces todos van a estar seguros. Por ejemplo, ¿quién se va a encargar de los más pequeños, enfermos o de tercera edad? Ya dijimos que según su condición va a ser mucho más difícil de llegar al punto seguro. Entonces una persona mayor o una persona responsable debe estar con los niños pequeños, con las personas enfermas o de la tercera edad, y que entonces los ayude a llegar al lugar seguro. ¿Quién va a cerrar el paso de agua y de gas? ¿Quién va a desconectar los electrodomésticos y la corriente eléctrica? ¿Quién va a llevar la mochila de las 72 horas? ¿Quién se va a encargar de llevar a la mascota y cómo la va a transportar? Es el tipo de preguntas que debe responder cada miembro de la familia en caso de algún desastre, ¿sí? Para prevenir cualquier situación. Entonces, cada miembro de la familia debe tener una función, ¿sí? Entonces, una persona se encarga de los niños pequeños, una persona se encarga de cerrar el agua, de desconectar los aparatos, de llevar la mochila, de llevar la mascota. Cada uno tiene una función. Seguros. En dado caso, ¿verdad? No en todos los casos pasa. Pero si la persona o más bien la familia tiene un seguro, bueno, tiene que anotar todos los datos y para contactar en caso de emergencia. Entonces, ¿cuál es la póliza del seguro? Por ejemplo, en una lista colocar lo que cubre cada seguro, ¿verdad? ¿Qué cuidados o qué va a cubrir en los miembros de la familia y en la vivienda? Y por ejemplo, también colocar una lista de los accidentes o daños que el seguro no va a tomar en cuenta. El nombre de la compañía, el número de teléfono, entre otros. Entonces, el seguro. Si en dado caso la familia o más bien la casa tiene algún seguro. De lo contrario, no se incluye. Contactos de emergencia. Hay que crear una sección de números de emergencia, de familiares, de vecinos, de amigos cercanos, de autoridades, de instituciones, de servicios de salud, de emergencias, de la ambulancia, de los bomberos, todo ese tipo de contactos que se requieren en caso de un desastre, ¿verdad? Y a quien yo puedo contactar si necesito ayuda. El nombre de la institución o empresa, el número de teléfono, ¿sí? Ahora lo que les decía, la mochila de 72 horas, que es indispensable en caso de desastres y que todos nosotros, por nuestra familia, deberíamos tener esta mochila.
Y entonces la mochila tiene artículos para cubrir necesidades básicas durante por lo menos las 72 horas después de que ocurre el desastre, ¿verdad? Que son las horas críticas y que entonces no tenemos un apoyo específico. La cantidad de recursos que lleva la mochila de 72 horas debe adaptarse a la cantidad de personas, ¿sí? Entonces, los recursos que vamos a llevar es para cada miembro de la familia. Y entonces debemos adaptarnos a cuántas personas hay. Si por ejemplo hay 10 personas, podemos crear 2 mochilas, 5 para una, es decir, una mochila para 5 personas y la otra mochila para las otras 5. ¿Qué debe contener esta mochila? Alimentos, pero alimentos enlatados o empacados, que sean fácil de preparar, que no sean perecederos, ¿verdad? Sopas instantáneas, jugos, galletas, dulces, manías, para mantener calorías, evidentemente, porque si no vamos a estar consumiendo alimentos normalmente, vamos a perder energía. Entonces necesitamos alimentos que nos den calorías. Carne seca, si tenemos bebés, bueno, comida para bebés, agua embotellada y verificar la fecha de vencimiento. Entonces, preferiblemente compremos o tengamos alimentos que venzan después de mucho tiempo y que así nos permita utilizarlo en caso de algún desastre. Ropa, por lo menos una mudada completa para cada persona, que debe incluir entonces un sudadero, un par de zapatos, ponchos, toallas de mano, kit de limpieza personal. Entonces podemos crear kits para cada persona, para cada miembro de la familia, que incluye cepillo de dientes, jabón, shampoo, rasuradoras, desodorante, todo eso que implique higiene personal. Entonces por cada uno debe haber una mudada y eso implica una mudada, ropa, zapatos y los kits de limpieza personal. También incluyen botiquín familiar de primeros auxilios. Todo esto va en la mochila. Entonces un botiquín. Y entonces en el botiquín, ¿qué debo tener? Bueno, gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada, paletas de madera para inmovilizar dedos, ¿verdad? Curitas, algodón, guantes de látex, mascarillas, suero, termómetro, tijeras, analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, antidiarreicos, antialérgicos, cualquier medicamento que en determinado momento nos puede servir. Aparte, si por ejemplo algún miembro de la familia consume o se administra algún tipo de medicamento o si se administra insulina, por ejemplo, a las personas diabéticas, bueno, también debo incluir en el botiquín esos medicamentos. Toallas sanitarias, goteros, gel antibacterial. ¿Qué más? Bueno, alguna copia de la receta de medicamentos específicos si una persona los utiliza, lo que les decía. Entonces, puede que no como tal el medicamento, pero sí la receta. El listado de personas que tienen alguna enfermedad especial, que tienen alergias a ciertos medicamentos o alimentos o cualquier situación. El listado de los médicos que atienden a la familia, ¿verdad? ¿Dónde va usted si tiene algún problema de salud? ¿Con qué médico asiste? ¿Cuál es su dirección, su teléfono? ¿Qué otra cosa? Bueno, un radio portátil, baterías de repuesto, linternas, candelas, fósforos. Debemos colocarlos en unas bolsas plásticas, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda tener riesgo de descomponerse o de mojarse o de cualquier circunstancia, debemos colocarlo en una bolsa plástica. ¿Qué más? Lazos, cuchillos, ganchos de ropa, cucharas, vasos y platos plásticos, ¿verdad? Para poder alimentarse en determinado momento. Bolsas plásticas, papel higiénico, algún gorgorito también, ya dijimos que es un tipo de medio de comunicación. Y lo que les decía, documentos, tener a la mano dentro de una bolsa o caja resistente, es decir, que sea resistente al agua, fotocopia de algunos documentos importantes. Y además guardar una copia en casa de algún familiar en caso de ser necesario, ¿sí? Y en un lugar o en la casa de ese familiar que sea segura también. ¿Qué documentos? Bueno, el acta de matrimonio, el documento personal de identificación, es decir, el DPI, pasaportes, cualquier documento bancario, ¿verdad? Chequeras, documentos sobre hipotecas, sobre préstamos, tarjetas de crédito.
documentos de seguros, algunas escrituras de propiedades, de terrenos, títulos, diplomas y certificados de estudio. Vean, esto es importante también. Hay que tener una fotocopia de mi título, de mis diplomas, de mis certificados, constancias de bautismos, gafetes. Incluye un gafete con los datos personales de cada miembro de la familia. Y entonces, eso también, vean cómo cada uno de los miembros de la familia participa también. Y entonces una persona también se encarga de realizar los gafetes, por ejemplo, y en cada gafete coloca el nombre completo, el número de teléfono de los padres o encargados, el lugar donde vive, si tiene alguna enfermedad, todo eso. Y entonces al salir y al estar en un lugar seguro, cada uno se coloca su gafete y así ya está identificado. Factura de aparatos y equipos importantes. Ese es en relación a documentos. Ahora, en relación a las mascotas, ¿verdad? Si usted tiene mascotas, no la va a dejar en su casa ahí sola y que lo ayude Dios. Porque recuerde que las mascotas también son parte de su familia. Y entonces también para ellos hay que crear un kit. Un kit de emergencia para su mascota. Acostumbre a su mascota o animal a entrar y salir de la jaula transportadora para que no se resista en caso de una evacuación. Y entonces si usted lo mantiene en una jaula, debe acostumbrarlo también a que salga cuando usted se lo indique, ¿verdad? Porque los animalitos se entienden. Entonces, si usted se lo indica, va a salir. Para evitar que no se resista, ¿sí? Porque por el miedo, porque usted esté preocupado, porque su familia esté corriendo, ejemplo, se va a asustar y entonces no va a querer salir. Identifique un lugar seguro en su casa o en un albergue donde pueda acoger a sus mascotas en caso de ser necesario. Es recomendable que su mascota conozca el albergue para que no se asuste o trate de huir. Entonces, por ejemplo, si usted va a llevar a su mascota a la casa de algún familiar o algún albergue, debe acostumbrarlo, ¿verdad? Lo lleva ahí para que él conozca y sepa dónde es. Y entonces no se asuste, ¿verdad? O quiera escaparse cuando ya esté ahí. Asegúrese de que su mascota esté bien identificada, igual como con una placa de identificación o alguna situación que lo identifique. Entregue copias de la información importante sobre sus mascotas y animales a una persona de confianza. Igual, ya dijimos que le vamos a dar una copia a un familiar que esté en un lugar más seguro. Igual, sobre las mascotas también yo doy una copia de su información. Y entonces, por ejemplo, la información de su desparasitación, de sus vacunas, su tarjeta de vacunación, todo eso va incluido. Asegúrese de incluir las responsabilidades relacionadas con la evacuación de su mascota en la tabla de apartado titulado Responsabilidades. Ejemplo, si hay una persona que no ve, ¿sí? Algún tipo, bueno, por ejemplo, los perritos pueden ser una guía para estas personas y puede ser esa su responsabilidad, ¿verdad? Y entonces los animalitos se les puede entrenar y se les puede enseñar. Y puede entonces participar en estas responsabilidades para salir del hogar en caso de desastres, ¿sí? Hay que compartir entonces nuestro plan de respuesta con toda la familia, pero también hay que indicarle que la mascota está incluida en este plan, ¿sí? Y entonces si en determinado caso la persona responsable no se encarga de la mascota, bueno, alguien más lo va a realizar, porque ya dijimos que es parte del plan familiar. Igual, hay que tener un kit para la mascota, alimento para animales, para 3 días como mínimo. Recuerde que debemos tener un abrelatas, si es necesario. Agua embotellada, 1 galón de agua por día, para 3 días mínimo. Platos para comida, medicamentos si es que lo requiere. Y botiquín de primeros auxilios como el alcohol, yodo blanco, mertiolate, solución salina, solución de clorexidina, algodón, gasas, vendajes esparadrapos, ungüentos para quemaduras, ungüentos antibióticos, oftálmicos y tópicos, tijeras, la copia de carnet de vacunas, ya dijimos, correas, una cobija o cama para su mascota, una bolsa para residuos,
o papel periódico, toallas desinfectantes y juguetes para entretener a sus mascotas. Y entonces nosotros tenemos un kit, ¿verdad? Tenemos, bueno, para la familia, ejemplo, tenemos el kit de cada uno, ya dijimos la mudada, los medicamentos, todo lo que ya dijimos, pero también para la mascota, ¿verdad? Porque les decía, la mascota también es parte de la familia y por lo tanto debemos también garantizar que este animalito pues pueda ser parte del plan familiar, que también cumplamos sus necesidades y que estemos preparados en caso de que sufra algún tipo de accidente o daño. Medidas de prevención en escuela, hogar, trabajo y comunidad. En el hogar. Estas son medidas de prevención en general ante cualquier desastre o situación. Instalar detectores de humo por toda la casa, al menos uno en cada piso y afuera de las habitaciones. Y entonces los detectores de humo nos dan cierta alarma de que hay algún tipo de incendio y nos permiten actuar. Colocar tapones de seguridad que no sean un peligro de asfixia en todos los enchufes eléctricos sin utilizar, para que los niños no metan el dedo o algún juguete en los agujeros. Recuerden que los niños son curiosos cuando son muy pequeños y entonces debemos garantizar que no estén en contacto con la electricidad. Entonces colocamos ciertos tapones de seguridad, alguna situación que no permita que el niño introduzca los dedos. Para evitar resbalones, colocar alfombras en las escaleras o en los pisos que resbalan mucho, colocar alfombras. También ver, porque algunas plantas pueden ser dañinas, entonces hay que evaluar eso. Revisar los pisos constantemente si hay algún objeto pequeño que los niños puedan tragarse, ¿verdad? O que puedan provocar que alguien se caiga, como monedas, botones, piedras, ganchos, tornillos. Si hay un piso de madera, bueno, evitar que los niños corran solos con calcetines. Sujetar los cordeles o más bien es decir, esta pita, este lazo para subir las ventanas, las persianas. Y entonces enrollarlos, ¿verdad? Para evitar algún accidente. Revisar en la casa los muebles que tengan bordes duros, que tengan esquinas puntiagudas, que puedan lastimar, que puedan obstaculizar el paso. Guardar las bebidas alcohólicas en un gabinete con llave. Les decía, especialmente por los niños que son muy curiosos y pueden, bueno, toman lo que encuentran y se meten en la boca lo que encuentran. Entonces, este tipo de prevención es en general, ¿verdad? No solamente en caso de desastre, sino medidas de prevención en general en nuestros hogares. En la comunidad, controlar el acceso de las personas al edificio. Bueno, ¿qué personas entran a mi casa? ¿Son personas conocidas o no? La buena iluminación, igual. Por ejemplo, si hay un tipo de desastre por la noche, debe contar con buena iluminación en la comunidad, ¿verdad? Las calles. Proteger los accesos con llave, evitar posibles incendios, identificar los lugares peligrosos, promover la protección de la naturaleza. Esto es importante. Promover que se proteja la naturaleza, evitar que se tire basura, evitar la contaminación. Y entonces usted puede actuar, ¿verdad? Siempre con el respeto. Entonces le dice a la persona, bueno, vea, hay un basurero aquí cerca, puede colocar ahí su basura y evitemos que se tire en la calle para evitar que en algún momento se tapen los drenajes y que entonces se inunde. Les digo, con respeto porque muchas personas se lo toman personal y se lo toman a mal y entonces hay que tener cuidado con eso. En el trabajo, bueno, cada trabajo en cada institución hay un reglamento interno y por lo tanto también tendrían que tener un plan de emergencia en caso de desastres, especialmente en esos lugares porque son lugares grandes y si son edificios de 5 niveles, 6 niveles, también indispensable. Y entonces se identifican los riesgos, se capacita el personal, así como lo hicimos con la familia, que toda la familia conoce el plan de emergencia, en el trabajo también. Suspender todas las actividades si continúa el estado de calamidad, por ejemplo. Activar las alarmas y luces de emergencia si es que cuenta con ellas la institución.
Guiar a los trabajadores por las rutas de evacuación o zonas seguras. Igual, en los edificios es mucho más fácil porque ya hay señalización, ¿verdad? Ya hay señalización de las rutas de evacuación. Entonces es un poquito más sencillo. Pero aparte, anteriormente ya debieron de haber capacitado a su personal. Portar en todo momento los equipos de emergencia o implementos de seguridad. Igual, si yo capacito a mi personal, puedo decirle, bueno, usted necesita como mínimo este equipo de emergencia. Su equipo de emergencia debe llevar tales materiales, tales insumos. Y debe estar, por ejemplo, en su escritorio. Y en caso de emergencia, usted se lo lleva, va por la ruta de evacuación y nos reunimos en el lugar seguro. Así tendría que ser. Reunir al personal en un punto externo acordado. Y una vez ahí se identifica a quienes faltan, si hay trabajadores heridos, si hay trabajadores que necesitan primeros auxilios. Medidas de seguridad y primeros auxilios individual, familiar y comunitario. En general, en comunidad, todas las personas están expuestas al riesgo de padecer algún accidente o problema de salud, o también ser testigos presenciales de esos accidentes. En el trabajo, en la vía pública o en nuestra propia casa. Y entonces por eso es importante preparar a la comunidad para dar reanimación cardiopulmonar. Y entonces así duplicamos o hasta triplicamos la posibilidad de que la persona viva. ¿Sí? Entonces tendríamos que prácticamente toda la comunidad conocer estos procesos, saber cómo hacer el RCP y saber en qué momentos hacerlo. Y entonces, aparte de los servicios de salud que tendrían que garantizar esta educación, también la municipalidad, el gobierno, todos tendríamos que colaborar a que en la comunidad sepamos cómo actuar ante algún accidente o ante una persona que requiere RCP. Y entonces debe haber espacios de difusión, de capacitación teórica y práctica, ¿sí? Porque yo debo conocer lo teórico y también luego practicar a diferentes lugares de la población. Y entonces cada persona de la población se compromete ante estas eventualidades. En la familia, bueno, ya dijimos, contar con un botiquín de emergencia, en un lugar seguro, en un lugar accesible, que esté alejado de los niños. Teléfonos de emergencia, igual colocados en un lugar visible, en la refrigeradora, en algún mueble. Y entonces ya habíamos mencionado antes, en el hogar hay que recordar mantener objetos pequeños, lejos del alcance de los niños. Igual medicamentos o productos de limpieza, mantenerlos en un lugar seguro. Vigilar a los niños mientras se bañan. Proteger enchufes y electrodomésticos. Asegurar ventanas, balcones para que los niños no accedan a ellos solos. La limpieza de los suelos y escaleras para evitar que hayan caídas o la colocación de alfombras que ya habíamos visto. Y